Vamos a continuar en nuestro texto en Primera de Juan. Busque en su Biblia Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. El nombre de esta predicación es El carácter de Dios y su efecto en el genuino creyente. El carácter de Dios y su efecto en el genuino creyente. Damos lectura en el nombre del Señor. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Oremos, iglesia. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos que tú puedas hablarnos esta mañana. Si hay alguna barrera, un impedimento en nuestra cabeza que nos vaya a robar esta bendición de poder ser confrontados, corregidos, Señor, edificados con tu palabra, te pido, Señor, que tú puedas sacarlo de en medio, de manera que nada impida sobre tus hijos y aún sobre aquellos que no lo son, el poder recibir esta semilla que es tu santa y poderosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos ya en nuestra tercera exposición en relación a Primera de Juan. Hace un par de semanas o 3 semanas introdujimos la carta. La semana pasada fuimos por los primeros versículos. Y ahora entonces estamos en esta tercera exposición que, como les dije antes, tiene que ver con el carácter de Dios. El carácter de Dios y el efecto que ese carácter debe tener sobre nosotros. Entonces, el primer punto de esta predicación sobre el versículo 5 es simple y llanamente: Dios es luz. Dios es luz. Pero para esto es necesario también recordar algo del contexto. Juan está enfrentando las falsas enseñanzas. Y una falsa enseñanza que se concentraba en poner en duda la humanidad de Jesucristo. ¿Lo recuerda? Esa falsa enseñanza también tenía una manifestación, podríamos decir una obra en lenguaje de Gálatas. ¿Cuál era? Una vida que toleraba el pecado de manera abierta. Es decir, estos falsos maestros no solo ponían en duda la humanidad de Cristo, sino que decían no hay problema con el pecado, porque finalmente el pecado es algo que se practica en la carne, y para ellos la carne, el cuerpo, no tenía importancia. Entonces ellos decían, no, los pecados tienen que ver con el cuerpo, no tienen que ver con el espíritu. Entonces muchos de ellos, al menos un sector de ellos, daba rienda suelta a sus pecados, pero aún ellos decían que eran cristianos. ¿Se da cuenta? O sea, vivían una vida licenciosa de pecado, pero decían, nosotros somos cristianos, no hay problema, porque la carne es pecaminosa, pero el espíritu puede seguir limpio. Dicho eso, ahora volvamos, ¿no?, al versículo 5, y dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. ¿A quién se refiere Juan cuando dice el mensaje que hemos oído de Él? A Jesucristo. Y esto se desprende desde el verso 3. Al final del verso 3 dice, en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros conectamos a la persona del Hijo Jesucristo con este verso 5, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que anunciamos. Es un mensaje que Juan sabía que no se lo debía quedar, sino que debiese ser transmitido. ¿Cuál es ese mensaje? Ahí está en el texto de manera muy clara, ¿no? Dios es luz y en Él no hay tiniebla. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es medular de cara a la enseñanza de esta mañana. Dios es luz. Es la metáfora, la comparación, para decir que Dios es santo, para decir que Dios es puro, quien en base a su carácter
y a su propio derecho, Él establece lo que es correcto, Él establece lo que es moral, Él establece lo que es bueno. En vista de ese carácter santo, inmaculado, perfecto, puro, no hay tinieblas en Él. No hay tinieblas. Entonces, por definición, o más bien por contraste, si Dios es luz, santidad, pureza, vamos a entender que las tinieblas es precisamente lo contrario. Las tinieblas es pecado, impureza, injusticia. Dios, iglesia, es un Dios eternamente santo. Eternamente santo. El uso entonces de luz y oscuridad como contrastes son utilizados. Déjeme el micrófono, hermano, porque me distrae. Déjamelo como está y no lo mueva más porque me distrae si están bajando, poniéndolo. Entonces, el uso de luz y oscuridad como contrastes es muy usado en la epístola de Juan, como también vamos a ver en el desarrollo de la epístola. Una comentarista dice, la luz es una metáfora adecuada para Dios porque es la primera propiedad fundamental del universo creado por Dios, en Génesis 1:1. Permite la vida y la sustenta, hace que la vida sea mucho más agradable y segura que cuando se vive en oscuridad y revela lo que está oculto. La oposición de la luz y la oscuridad era un tema omnipresente en las religiones antiguas, este tema de la luz y de la oscuridad. Al igual que en el día de hoy, la luz representa el valor positivo y las tinieblas, por el contrario, el valor negativo. Y recordemos esto, ¿no? Cuando Juan está escribiendo, hace ya más de 2000 años, no existía esta luz eléctrica que nosotros disfrutamos hoy. Por lo tanto, cuando él habla de luz y oscuridad, es en términos absolutos. O sea, en ese tiempo no había luz, se alumbraban con velas u otro tipo de fuente, pero la oscuridad era total. No sé si usted ha tenido la experiencia de estar en zonas más alejadas de la capital y sin luz. O sea, en la oscuridad usted no se puede ver ni siquiera las manos. Así lo entendieron en su contexto original esta figura de luz y oscuridad cuando Juan se las escribió. Así de gráfica es esta metáfora para los lectores originales. La principal declaración introductoria de Juan, lo principal que tenemos que recordar, es que si Dios es luz, entonces Dios mismo, en virtud de su ser y carácter, esto lo habíamos dicho antes, pero es muy importante, define el estándar moral de la vida humana. Es decir, no es solo que Dios sea santo, no es solo que Dios sea puro, sino que también Dios espera que sus hijos sean imitadores de Él. Que así como somos sus hijos por medio de Cristo, ahora ese carácter, esa luz, sea parte también de nuestras vidas. ¿Sí? Muchas voces hoy en día compiten con la prerrogativa, ¿no? el privilegio de decir qué es la moralidad, qué es lo bueno. Eso también ocurría en el primer siglo. O sea, había filósofos, había sacerdotes, había religiones, y muchos decían, bueno, esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Todos afirmaban tener cierta autoridad moral, y esto también sucede hoy en día. Pero solo Dios, iglesia, solo Dios, quien es el creador, el sustentador de la vida, es quien tiene la autoridad para definir la verdad moral. Como dice nuestro texto, Dios es luz. Esta es la primera entonces afirmación doctrinal de enseñanza que hace Juan. Dios es luz y no hay tinieblas en él. La naturaleza y el ser de Dios define el estándar moral y ético de la vida humana. No son las filosofías, no son lo que dicen los pensadores, no son lo que dicen otras religiones. La naturaleza y el ser de Dios define el estándar moral y ético de la vida humana. El siguiente punto lo quiero plantear como una pregunta para ir a los versículos 6 y 7, y es que nos hagamos esta interrogante: ¿andamos en luz o andamos en tinieblas o en luz? ¿Andamos en tinieblas o en luz? No hay un camino intermedio. O andamos en tinieblas o andamos en luz. Entonces tú tienes que preguntarte, amado hermano, hermana, amigo que estás acá, ¿tú hoy estás en tinieblas o estás en luz? Porque como dijimos antes, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y desde ese carácter santo Él también nos demanda. El primer escenario en el verso 6 es un escenario negativo. Dice el texto, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no
practicamos la verdad. Juan ha utilizado esta forma de expresarse ya a lo largo de los versículos que hemos visto. Él habla en plural, ¿no? ¿Se da cuenta? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él. Pero ahora esto es un uso más bien retórico. Él está usando una figura, porque Él no está diciendo que Él no tiene comunión con Dios, o Él no está diciendo lo que está diciendo el verso 6. Entonces, el uso del plural es más retórico, no es como lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerda que la semana pasada establecimos que Juan era un testigo fiel? Y él también seguía hablando en plural, probablemente porque estaba hablando en representación apostólica. Nosotros los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos escuchado en torno al verbo. Entonces estaba hablando como un testigo apostólico. Ahora hay que establecer esa diferencia, ¿no? Cuando él dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, el plural aquí es distinto, porque es más bien una figura, una forma de comunicación que otros autores bíblicos también utilizan. No es posible, dice Juan, que digamos que tenemos comunión con Dios y vivir una vida en pecado. Vivir una vida en pecado es sinónimo de andar en tinieblas. ¿Cuál es la calificación que él hace a este tipo de personas o profesantes? Dice, mentirosos, personas que no practican la verdad. Decir que somos cristianos resulta bastante fácil. De hecho, cualquier persona puede decir que es cristiana. Puede confesarlo, puede decirlo con su boca, puede incluso identificarse él como cristiano. Pero lo que verdaderamente va a hacer la diferencia es si nosotros tenemos verdadera comunión con Dios o no. El decir no vale nada, iglesia. El decir que tú eres cristiano, que yo soy cristiano, no vale nada si eso no va acompañado de una vida consistente, que en el verso 7 vamos a ver en qué consiste la comunión con Dios. Pero si no estamos consistentemente andando con Él, estando con Él, hoy día podríamos caer en este calificativo de andar en tinieblas, de ser mentirosos, de no practicar la verdad. ¿Usted conoce esta famosa luz para identificar los billetes falsos? La luz UV, una luz morada. Usted la pone ahí y el billete falso se alumbra. Cuando alguien dice tener comunión con Dios, pero vive en tinieblas, también va a ser alumbrado, pero no por la luz UV, sino por la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a sacudir, te va a decir, tú solamente crees en los labios, pero no tienes verdadera comunión con Dios. Si decimos que conocemos a Dios, pero andamos como el mundo anda, no somos verdaderos cristianos. Suena duro, pero aquí está en la palabra, es una advertencia para cada uno de nosotros. Y debemos preguntarnos, amados hermanos, ¿cómo andamos hoy? ¿Cómo andamos? ¿Estamos en verdadera comunión con Dios? No debemos creer que tenemos la facultad o el derecho de mezclar un poco de vida religiosa con un poco de vida mundana. ¿Me escuchó bien? No tenemos ese derecho. Si de verdad decimos que somos cristianos, no podemos mezclar la vida religiosa con la vida mundana. O eres o no eres, estimado. No puedes tener comunión con Dios y con el pecado. ¿Escuchó bien? No puedes tener comunión con Dios y con el pecado. No puedes vivir mintiendo, usando artimañas, falsificando documentos y estar bien con Dios. No puedes vivir maltratando a tu esposa e hijos, gritándoles y decir que tienes comunión con Dios. Y por otro lado, los hijos no pueden ignorar a sus padres, faltarles el respeto y decir que tienen comunión con Dios. No puedes decir que tienes comunión con Dios y tener una vida matrimonial sin estar casado. No es posible. Finalmente, no puedes ser parte de una iglesia local como si fuera una especie de buffet, donde tú escoges dónde participar y dónde no, como al gusto del consumidor. Tienes que comprometerte con la iglesia local. La palabra nos confronta en esto y en cualquier conducta pecaminosa que estemos asumiendo nosotros como tolerable. No, esto es tolerable, esto no está tan mal, pero eso es una mentira, eso es un engaño. En nuestra sociedad, la verdad es un concepto cognitivo. ¿A qué se refiere? De conocimiento. La verdad solo se adquiere a través del conocimiento. Pero la verdad es algo que no solamente tiene un asentamiento acá en mi cabeza, sino que también es algo que nosotros los creyentes tenemos que hacer.
La verdad de Cristo es algo que nosotros tenemos que hacer. Si la verdad es en realidad que Jesús se ha revelado, entonces es necesario que las personas que creen en Él vivan de acuerdo a esta verdad. ¿Amén? ¿Somos cristianos? ¿Somos creyentes? ¿Somos discípulos de Cristo? Debemos entonces vivir en conformidad a esa verdad y esforzarnos constantemente por someternos a esa verdad. No importa lo que diga el mundo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vivimos conforme a la verdad de Cristo? O como algunos que refleja este texto, ¿no? Nos contentamos con decir, no, si yo soy cristiano. El primer síntoma, dice Warren Wiersbe, el primer síntoma de andar en tinieblas es la pérdida de la bendición que proviene de la Biblia. Uno no puede leer la palabra obteniendo de ella beneficios mientras está andando en oscuridad. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo debe andar un cristiano? El texto en el verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Ahora, ¿qué es andar en luz? Es andar en conformidad a la voluntad revelada de Dios. Lo contrario, andar en tinieblas. Andar en tinieblas es, dicho de otro modo, andar según los instintos de la carne. ¿Y usted sabe lo que su carne quiere hacer? La carne solo quiere pecar. Pero los que andan en luz, andan en conformidad a la voluntad de Dios revelada. Y el primer signo, que puede parecer un poco curioso a la luz de lo que hemos hablado, pero eso también nos va a llevar a darle la importancia que tiene la comunión. El primer signo de los que andan en luz dice, tenemos comunión los unos con los otros. Qué interesante, ¿no? Podríamos pensar en muchas cosas que son distintivas de alguien que anda en luz. Una persona moral, correcta, una persona que ora, que lee mucho la Biblia, y todas esas cosas, por cierto, se incluyen. Pero no es lo que Juan enfatiza. Juan enfatiza un asunto mucho más amplio, que es el asunto de la comunión los unos con los otros. La comunión, primero, no es solo una cuestión afectiva en nuestro contexto. La comunión se desprende de una verdad espiritual. La comunión bíblica se desprende de una verdad bíblica. ¿Sí? No es solamente que nos amamos como un grupo de personas sin ninguna profundidad, sin ninguna fuente, sin ninguna raíz de ese amor. En realidad, la raíz de la comunión de los creyentes surge desde la Escritura, desde la verdad bíblica. ¿Sí? Esto nos hace distintos a cualquier tipo de asociación de personas, donde las personas se juntan. Porque las personas se juntan por distintos motivos, usted sabe. Hay fundaciones que ayudan a personas con cáncer, a niños enfermos, a niños de África. Hay personas que se juntan a jugar pádel, otro fútbol, qué sé yo. Pero la iglesia es distinta, porque nuestra unión, nuestra comunión surge a partir de la verdad revelada por Dios en la Escritura. ¿Se da cuenta? Y el primer signo, la primera señal que Juan establece de los que andan en luz, como Dios está en luz, es que tienen comunión los unos con los otros. La comunión, iglesia, debe ser una comunión doctrinal. Juan esperaba que sus lectores estuviesen de acuerdo con él en esta corrección apostólica, en estos énfasis apostólicos que él estaba trayendo. Debemos estar de acuerdo. Le damos la mano a muchos creyentes y cristianos que son hermanos en la fe, pero aún de manera local nosotros tenemos que estar de acuerdo en nuestra doctrina. Mucho más cuando dice relación referente a Cristo, que es lo que el texto está abordando de manera más inmediata. Pero esa comunión doctrinal, como hemos dicho antes, va a manifestar un fruto, un resultado. ¿Cuál es ese resultado? Bueno, una de las formas bíblicas de expresarlo lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Cómo se va a expresar la comunión entre nosotros? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta? El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando hay comunión, nos aplicamos estas cualidades del fruto del Espíritu. ¿Sí?
nos amamos, nos gozamos, tenemos paz, tenemos paciencia, tenemos un corazón benigno, somos personas fieles, mansas, expresamos dominio propio. Y en la medida que eso va desarrollándose en nosotros, hoy día, dicho sea de paso, hay mucho énfasis en las manifestaciones espirituales, pero las manifestaciones espirituales son descritas como dones espirituales. Pero esto es mucho más relevante porque este es el fruto del Espíritu que debe caracterizar a cada creyente. No importa el don que tú tengas, tú tienes que tener fruto espiritual. No importa el don que Dios te haya dado, tú debes tener fruto espiritual. Y ese fruto espiritual, cuando nosotros nos lo aplicamos mutuamente los unos a los otros, nuestra comunión va creciendo, nuestra comunión se va fortaleciendo. Imagina que yo tenga mansedumbre con aquellos que me ofenden, con aquellos que hablan mal de mí, que yo tenga amor con aquellos que me contradicen, que yo tenga paciencia con aquellos que tal vez hay que estar una y otra vez compartiendo. El texto ocupa el término unos con otros, introduce el pensamiento de que la comunión con Dios y la comunión en la comunidad cristiana está íntimamente relacionada. Solo cuando los creyentes andamos en la luz podemos tener comunión con Dios y una comunión que está ejemplificada en la comunión los unos con los otros. Un ejemplo de comunión cristiana que siempre es conveniente abordar es el que nos ofrece Hechos. Hechos capítulo 2, versos 44 al 47. Dice lo siguiente: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Qué hermoso cuadro, ¿no? Se da cuenta de manera natural. Esto es posterior a la predicación del apóstol Pedro. Y el efecto inmediato de estas personas que recibieron el Evangelio, que recibieron el Espíritu Santo, es que empezaron a manifestar comunión. En ese contexto, una comunión que incluía incluso las cosas materiales. Muchos vendían sus cosas, las ponían a los pies de los apóstoles para aquellos que no tenían. Pero mira lo que dice el verso 46. Estaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Qué características más extraviadas el día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? Compartir con alegría y sencillez de corazón. Compartían pan, iglesia, no hacían tremendos banquetes. Alabando a Dios y hallando el favor con el pueblo. Tenían buen testimonio con el pueblo. La comunión también nos da buen testimonio con los que no creen. Y el Señor, de paso, resultado o producto de todo aquello, cuando hay comunión, el Señor añade, en verso 47 al final, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvados. Debemos creer y vivir lo que la palabra nos enseña, que es andar en luz. Por el contrario, un compromiso superficial con algunos aspectos de la enseñanza cristiana nos pone en el escenario de las tinieblas. La Biblia, esta Biblia que usted conoce, no es un buffet donde yo voy a escoger lo que calza con mi estilo de vida. Esto calza con mi estilo de vida, con mi visión de la vida. Más bien la Biblia, iglesia, es la que debe moldear nuestro estilo de vida. ¿Se da cuenta? La Biblia es la que debe moldear nuestro estilo de vida. No yo empezar a editar la Biblia a mi discreción. Y a mí lo que me parece bien y lo que no me parece bien, entonces lo saco. La siguiente expresión del mismo versículo dice: y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la primera vez que aparece esta palabra pecado aquí en la epístola de Juan, que ciertamente la palabra pecado parece que está en vías de extinción. Cada vez se ocupa menos, incluso en púlpitos cristianos, porque parece que es una palabra algo ofensiva. La semana pasada, el domingo,
fuimos con mi familia a un evento abierto que organizaba determinada iglesia. Un evento musical. Estaba así cruzando la avenida, entonces yo no... Vamos a ver cómo... Muy bonito el canto que hicieron. Un coro, eran unas 40 personas al aire libre. Y estuvimos allí y en un momento se sube una persona a dar un mensaje. Una mujer, de hecho. ¿Y usted sabe que esa persona cuántas veces utilizó la palabra pecado en su mensaje? 0. Nunca habló de pecado. Nunca habló de la necesidad de venir en arrepentimiento y fe. Entonces, no es solo que ya para el mundo, para los no creyentes, el pecado es algo así como irrelevante. Lamentablemente, incluso dentro de círculos cristianos, la palabra, porque resulta ofensiva, la hemos dejado de utilizar. Pero si vamos a ser fieles al testimonio de Cristo y del Evangelio, ¿sabe qué, iglesia? Escuche bien esto. Usted no puede evangelizar a alguien sin confrontarle sus pecados. No puede. Porque ¿sabe lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario? A morir por nuestros pecados. No hay manera que yo traiga a la fe a alguien sin hablarle de su pecado. No hay manera. Por implicación, pecado y andar en oscuridad están asociados, pero la limpieza del pecado se asocia al andar en la luz. El pecado que no ha sido limpiado rompe la comunión unos con otros y con Dios, dice una autora. No hay pecado, y esto es una gran esperanza para nosotros, no hay pecado, escúchalo bien, que Jesús no pueda limpiar. Qué grandiosa esperanza para hombres y mujeres pecadores como somos nosotros. Su sangre nos limpia de todo pecado, no hay condenación, ya no hay quien nos pueda acusar. Si hemos venido a las plantas de Jesucristo en arrepentimiento y fe, estamos por su gracia andando en luz. Y recuerda, hermano, la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Ya la conciencia, el pecado y nuestra propia carne no nos pueden acusar. Hemos sido limpios por la sangre del Cordero de Dios de una vez y para siempre. Y si alguien a lo mejor está aquí o quizás va a escuchar esta predicación y no está andando en luz, no ha venido a la fe, primera vez que escucha un mensaje como este, hoy es una buena oportunidad para que tú tengas el mejor inicio de año posible. El mejor inicio de año posible es iniciarlo reconciliado con Dios por medio de Cristo, libre de la condenación y del peso del pecado. No hay nada mejor que eso. Por lo tanto, si alguien aquí no está en la fe del Hijo de Dios, yo te invito a poner tu fe en el Señor y en esa expiación que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Algunos señalan que son las enseñanzas éticas, ¿sí?, como el amor y ese tipo de asuntos que son importantes, las que conforman el verdadero evangelio cristiano. Lo importante es amar, muchos enfatizan eso, usted lo va a oír en más de alguna oportunidad. Sin embargo, este pasaje nos enseña que la muerte de Jesús es vital para tener comunión con Dios. No es solamente el comportarse de determinada manera lo que me hace cristiano. De hecho, lo hemos hablado en otras oportunidades. El comportamiento por sí solo y separado de Cristo te va a llevar al infierno. No importa cuán buen portado seas tú. El comportamiento por sí solo, sin estar reconciliado con Dios por medio de Cristo, te va a llevar a la condenación. Es necesaria la expiación. La muerte de Jesucristo es vital para tener comunión con Dios y estar en el corazón del Evangelio. Gloriosa obra, iglesia, que nos libró de todo pecado. Y por eso hoy día estamos de pie. Y por eso hoy día declaramos este hermoso Evangelio y nos gozamos y tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Ya no hay condenación para los que estamos en Él. El tercer punto de la predicación es autoengaño o la realidad del pecado. En el verso 8 vemos el primer escenario, el escenario del autoengaño. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan aquí aclara a sus lectores, ¿no? No estamos diciendo que somos personas perfectas, es decir, que no pecan. De hecho, si lo dijésemos, nos estaríamos engañando, o como yo utilicé en el encabezado, nos estaríamos autoengañando. Una autora dice, el tema del autoengaño respecto del pecado en la vida del cristiano es perenne, o sea, va a estar siempre con nosotros.
la naturaleza humana caída nos lleva a racionalizar nuestro pecado y ahí a negarlo, ¿sí? Cuando nuestro corazón se va endureciendo, caemos en un pecado, y cuando el pecado se empieza a hacer en un hábito, al propio pecado te va a engañar y tú vas a empezar a racionalizarlo, vas a empezar a decir, bueno, yo peco por la circunstancia, yo peco porque tengo mucho estrés, porque tengo muchas responsabilidades, porque tengo muchos desafíos, porque mi vida es difícil. Ahí ya empezaste a racionalizar tu pecado. Por lo tanto, como es tan peligroso esto del pecado, va a exigir de nosotros, a lo largo de toda nuestra vida, que estemos alerta, porque ninguno de nosotros está libre. Juan mismo lo dice, ¿no? En términos muy claros, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El tema de la verdad es un tema que recurre en la carta de Juan. Cuando negamos nuestro pecado, estamos dando cuenta de la oscuridad que está en nosotros. Por lo tanto, no estamos en la verdad. Es posible, una vez más, recordando el contexto, que esta sea una alusión a la enseñanza de los falsos maestros, quienes veían el pecado como algo sin importancia, porque el pecado, según ellos, era solo capaz de afectar el cuerpo, pero no el espíritu. Ellos están engañados, dice Juan. El pecado, iglesia, es un asunto serio para Dios. ¿Sí? Solamente quiero darle dos fundamentos bíblicos para esto. Primero, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso producto de que pecaron. ¿Se da cuenta cómo Dios prepara un escenario tremendo donde Adán y Eva iban a ser los terratenientes, los gobernadores, los supervisores? Y es tan serio el pecado que cuando ellos pecan, Dios los saca de inmediato de ese escenario. Y si eso aún no es lo suficientemente claro, más importante y resolutivo aún es que por el pecado Dios envió a su Hijo Jesucristo para perdonarnos. O sea, es tan invalidante el pecado que la única forma de que nosotros encontráramos plena comunión con Dios es que Jesucristo, el Hijo de Dios, viniera a morir por nosotros. ¿Se da cuenta? Aún habiendo nosotros sido alcanzados por la gracia del Señor, lidiamos con el pecado, ¿sí o no? Sí, lidiamos con el pecado en nuestro carácter, en nuestros actos, por omisión y por acción. Pero ya no somos esclavos del pecado como solíamos ser. Pero la tentación está a la puerta y debemos permanecer firmes en la gracia del Señor. Cuando yo niego la realidad del pecado, eso me hace más susceptible. Y además, como dijimos anteriormente, negar la realidad del pecado subestima la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? Subestima la obra de Cristo en la cruz. El pecado genera más pecado. El pecado produce más pecado. Y esto lo vemos en la historia de David. Recuerda ahí en 2 de Samuel, capítulos 11, 12. En primer lugar, ¿qué pasó con David? Tuvo el deseo de tener a Betsabé. Primer deseo pecaminoso. Luego cometió literalmente adulterio con esta mujer. En vez de asumir abiertamente lo que había hecho, él trató de ocultar su pecado. Se mintió a sí mismo y aún en esa situación él siguió cumpliendo su labor como rey, como lo tenía acostumbrado. Pero no solo eso, después que intentó también engañar al esposo de Betsabé, lo hizo emborrachar y lo mandó a la línea de batalla más fuerte para que este hombre fuese muerto. Cuando el profeta Natán, ¿cierto?, el profeta de aquel tiempo, lo enfrentó con una situación hipotética similar, David condenó la situación, condenó al protagonista de esa historia, aunque él mismo no se sentía condenado en lo absoluto. ¿Se da cuenta cómo el pecado va subiendo en escala? El pecado es tan engañoso, ¿no?, que va sumando pecado, sumando pecado, sumando pecado, nos va dejando cada vez más ciegos, cada vez más insensibles. E incluso para David, él llegó al extremo de creer su propia mentira. El pecado nos enceguece, el pecado nos priva de la verdad. Entendiendo esto, iglesia, que si hay pecado en nosotros, y eso es una parte importante de la verdad que Dios ha revelado,
Vamos al verso 9, que responde a una pregunta que quizás muchos están haciendo. Y es, ¿qué debo hacer cuando peco? ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, lo que tú debes hacer cuando pecas es confesar tu pecado. El Salmo 32, verso 3 dice, mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. La solución no está en negar la existencia del pecado, como lo hacían en aquella época, no es subestimarlo como algo que no es importante, ni tampoco verlo como algo que no tiene solución. O sea, ya pequé y Dios no me va a perdonar. No, lo que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado delante del Señor. Si andamos en la luz, de esta manera debemos proceder. Si hoy estás pecando, Dios a través de su palabra te dice esta mañana que debes confesar tu pecado. ¿Y sabes qué? En virtud del carácter de Dios, como sigue el texto, ¿no?, que es fiel y justo, Él nos va a perdonar. ¿Sí? Y dice el texto que nos va a limpiar de toda nuestra maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios promete perdonarnos. Pero esta promesa, dice un autor de manera bien particular, no es una pata de conejo mágica. ¿Sí? No es el hecho de la confesión misma. Y hay una historia acá, se la cuento. Dice, salí y pequé, le dijo un estudiante al capellán de la universidad, porque sabía que podía regresar y pedirle a Dios que me perdonara. ¿En base a qué puede perdonar Dios?, le preguntó el capellán, señalando 1 Juan 1:9. Dios es justo y fiel, le respondió el muchacho. Esas dos palabras te tendrían que haber mantenido lejos del pecado, dijo el capellán. ¿Sabes lo que le costó a Dios perdonar tus pecados? El muchacho inclinó la cabeza. Jesús tuvo que morir por mí. Entonces el capellán le habló directamente. Correcto. El perdón no es ninguna treta barata que Dios ejecuta. Dios es fiel a su promesa y Dios es justo porque murió por tus pecados y pagó la pena en tu lugar. Ahora, la próxima vez que pienses en pecar, recuerda que vas a pecar contra un Dios amoroso y fiel. ¿Se da cuenta? No debemos entender entonces la confesión como el rito que tiene poder en sí mismo, sino la eficacia de la confesión reside no en quien lo confiesa, sino a quien se le confiesa, que es fiel y es un Dios justo. Debido al carácter de Dios y su fidelidad a las promesas cumplidas en Cristo, la limpieza tras la confesión del pecado es segura. ¿Qué va a prevalecer entonces en nosotros, iglesia, hoy día? Esto es importante. La mentira de que no tenemos pecado, o sus variantes, ¿no?, el justificar el pecado, o una confesión humilde de pecado y la certeza de que la sangre de Cristo nos permite seguir adelante en comunión con Dios y con los demás hermanos en la fe. ¿Qué va a prevalecer en tu vida? Juan insiste, una vez más, en lo dicho en el verso 8, de otra manera en el verso 10 dice, si decimos que hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. El verso 8 dice, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora dice, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Se da cuenta? El pecado hace que nos engañemos a nosotros e incluso lleva a establecer ¿no?, un juicio o una manera de actuar respecto de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, a Dios. Va escalando entonces el pecado. ¿Qué genuino creyente se atrevería a llamar mentiroso a Dios? Bueno, aquellos que dicen que no pecan están llamando de manera directa mentiroso a Dios. Eso hacían en su contexto los falsos maestros. Y su palabra no está en nosotros, añade el verso, ¿no? He conocido a cristianos profesos, dice un comentario, incluso del estado eclesial, es decir, personas líderes, que en algún punto de su vida decidieron una manera de entender la obra de Dios más allá del sacrificio expiatorio, al que consideraron una idea primitiva en el mundo antiguo, ya que no es necesaria para este mundo moderno y sofisticado en el cual vivimos hoy. Cada vez que alguien niega la necesidad de la expiación, es decir, de la obra de Cristo, deja implícita la presunción de que su propia inocencia, en efecto, está diciendo, yo no he pecado, para cualquiera que piense, por razón
que sea que no ha pecado, Juan sostiene la acusación más fuerte, en lugar de ser cristianos fieles, están haciendo de Dios un mentiroso, porque Dios dice que hemos pecado y envió a su Hijo al mundo para expiar el pecado mismo que ahora es tan popular negar. Otra forma en que nosotros no reconocemos que somos pecadores es cuando la palabra no nos afecta. O sea, usted está aquí y en realidad está escuchando un mensaje, pero esa palabra no te confronta a ti, sino que la utilizas como un medio para juzgar a otros. Dice Warren Wiersbe al respecto: aplicamos la palabra de Dios a los demás, pero no a nosotros mismos. Nos sentamos en las reuniones en la iglesia o escuchamos estudios bíblicos, pero las enseñanzas bíblicas no nos tocan. Los creyentes han alcanzado ese nivel bajo, generalmente critican muchísimo a otros creyentes, pero se resisten duramente a aplicar la palabra a sus propias vidas. Esa es entonces la realidad del pecado, estimados hermanos. Negar la realidad del pecado en general o del pecado en la vida de uno es esencialmente considerar que Dios es un mentiroso. Por lo tanto, nuestra relación con Él se destruye. Esta es una enseñanza, iglesia, que nos llama a un examen constante. Y a modo de conclusión, permítame señalar lo siguiente: Dios es luz, y eso debe influenciar sí o sí nuestra manera de vivir. No solo nuestra capacidad de discernir, de identificar lo que está bien o lo que está mal, lo que es ofensivo para Dios o lo que no lo es. Identificar y discernir ciertamente es necesario, pero siempre debe ir acompañado de un paso práctico, que es vivir en conformidad a las conclusiones correctas de la voluntad del Señor. De nada sirve tener una gran intelectualidad teológica si no lo estamos llevando a la práctica, si no estamos viviendo en conformidad a aquello. Tenemos entonces esta gran responsabilidad a través de estos 3 puntos expuestos esta mañana. Pero recuerde lo siguiente: Dios es luz, y Él espera que nosotros andemos en luz también, y que sepamos que el pecado es algo serio, pero que hay esperanza, que hay salida cuando hemos pecado. Confesar nuestros pecados, porque ¿sabe cuál es nuestra esperanza y nuestra salida? La suficiente obra, la gran obra, la maravillosa obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, a favor de pecadores como somos cada uno de nosotros. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, te doy gracias esta tarde ya por permitirnos venir a este texto. Es un texto sencillo, Señor, pero dice verdades profundas. Ayúdanos, Señor, no solo a verbalizarlas, a entenderlas, a ponerlas en nuestro disco duro, sino que a ponerlas, Señor, por práctica de aquí en más, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que se ha sentido aludido por este mensaje, Señor, sobre todo en relación a lo que hemos dicho respecto del pecado, te pido, Señor, que tú puedas revelarte a su corazón, que puedas revelarle la obra de tu Hijo Jesucristo y que Él pueda venir en arrepentimiento y fe. Si hay alguien aquí que ya siendo creyente está tal vez en esos periodos oscuros, en esos periodos de tránsito, de oscuridad, donde las tinieblas parecen dominar, te ruego, Dios, que esta palabra también haya sido de esperanza, de reprensión y de luz, y que sirva y sea útil para atraerlo nuevamente a la luz, Señor. Como dijo R.C. Sproul en alguna oportunidad, los cristianos también tienen caídas serias, grotescas muchas veces, pero nunca finales, porque la gracia de Dios nos pone en pie, nos levanta. Que esa misma gracia tan maravillosa pueda ser clara a los ojos y a las mentes de cada uno de nosotros esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.